Yo vine en un barco de Pireo hasta Génova y de ahí nos montamos en un transatlántico que se llamaba Castel Verde. Habían dos transatlánticos, Adverbio Dorian, que iba para Nueva York, y Castel Verde, que venía a Venezuela. ¿Cuántos días duró el viaje? Como 13, 14 días. Ajá. ¿Con quién se vino usted? Yo me vine con mi esposo, ¿Cómo se llama? con Antonio Antonio. ¿Y Lopecitos. quién más los acompañó en el viaje? Estaba mi cuñada con su esposo y sus dos niños. Ajá. ¿Tiene una anécdota del viaje que quiera contar? ¿Usted estaba embarazada? Yo no había comido nada, no subí al comedor a comer porque yo estaba embarazada y me sentía muy mal. Entonces un camarero dice, ay, esta señora no comió nada. Y me trajo un plato de espagueti con queso blanco y una sardina arriba para el mareo. Y esto fue que comí. ¿Cuál fue su primera impresión cuando llegó a Venezuela? A La Guaira. Llegamos a La Guaira y yo vi las chocitas estas con los cines arriba que estaban brillando. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Esto es América. Porque nosotros que íbamos para América, ¿no? No para Venezuela. Sí. Bueno, no sabíamos cómo es Venezuela. Okay. Veníamos para Venezuela, pero no sabíamos. Cuando vi las chocitas, digo, ¿qué es esto? Dios mío. ¿A qué ciudad llegó en Venezuela? A Ocumares del Tuy. ¿Por qué? ¿Con quién? Porque ahí estaba mi cuñado, el mayor, y tenía una tienda muy grande. Y fuimos nosotros también ahí, trabajaba mi esposo también. Ajá. ¿Y allá donde vivieron? En una casa. Ajá, detrás de... Detrás de la tienda. ¿Y en qué trabajaban ustedes cuando llegaron a Venezuela? ¿Dónde? En Grecia. Bueno, en Grecia, ¿en qué trabajaba usted? Yo era maestra, me había graduado de, ¿cómo se llama? De la academia. De la Academia Pedagógica de Atenas. Okay. ¿Y aquí de qué trabajaban? Aquí, mi esposo trabajaba en la tienda y yo en la casa con los muchachos. ¿Qué fue en las costumbres venezolanas, qué fue lo que más le gustó? ¿Fue muy fuerte el cambio? Bueno, claro, yo al principio lloraba hasta que nació mi primera hija y me dediqué a la niña y empecé a olvidar un poquito. Ajá. ¿Cómo le fue con el idioma? No, fácil, porque mi esposo en 15 días hablaba español porque ellos en la casa hablaban un idioma, un dialecto, blágica. Y yo lo aprendí fácil porque yo estudiaba francés. Qué bueno. ¿Y en la casa ustedes siguieron con las mismas costumbres? ¿Cómo hicieron? Sí, en la casa mi esposo decía, aquí se habla griego, nada más griego. Y fuera ustedes con los amigos en la escuela van a aprender castellano. Y las costumbres, la comida, todo era griego. La religión. Y también ortodoxa. No había iglesia ortodoxa en Ocumare, pero bajábamos para Caracas. Y venían a la iglesia. Uh-huh. ¿Ustedes interactuaron o tuvieron amistades venezolanas? Venezolanos. ¿Gente del pueblo que se hizo amigo de ustedes? Sí, pues cómo no. Nosotros nos hicimos amigos con el presidente del banco, la esposa. ¿Y con otros griegos de Ocumare? Otros griegos estaban Saba, con Richa y
estaba... El señor Alejandro Panayotidis y otro griego. Sí. Madre, ¿qué pensaban ustedes cuando sus hijos les decían que tenían un novio o una novia? ¿Qué querían ustedes? No, esto para nosotros era... En Grecia se veía muy mal tener novio. Ajá, pero ¿ustedes preferían que fuera griego? Claro, griego con griego. Pero ninguno no se casó con griego. Tú, colombiano. Juanita con un español. Mima con un portugués. Y Jorge, mi hijo, con una de descendientes alemanes, de Elga. ¿Cómo fue la educación de sus hijos? Bueno, yo fui a una casa en Ocumare y vi 4 afiches en la pared que eran los 4 hijos del señor de la casa que se habían graduado en la universidad. Y yo digo, cónchale, porque en Grecia, de la misma familia, 4 hijos graduados en la universidad, era muy difícil. Y yo digo, ay, Dios mío, mire, 4 muchachos, los 4 graduados en la universidad. Entonces mi esposo me dice, no te preocupes, Guineca, vas a ver que tus hijos también se van a graduar. Entonces todos mis hijos, gracias a Dios, son profesionales. Museóloga, bioanalista, licenciado en computación y economista. Una anécdota que quiera contar de las costumbres venezolanas que a usted le gusta? A mí me gustaba mucho cuando los niñitos en la calle encontraban a un tío, a un abuelo, y ponían la manita así y decían, ¡Son, tío! ¡Son, abuelo! Esto me gustaba mucho, que esto no lo teníamos en Grecia. Y yo decía, ¿cuánto voy a tener mis hijos? Porque me piden bendición. Y mis hijos todos me piden bendición. Cuéntenos un poco de la actividad que tuvieron ustedes en el Tuy con la comunidad griega de los Valles del Tuy, en la parcela de San Antonio. Sí, teníamos una parcela y nos reuníamos todos los domingos. Venían griegos de Caracas también y ahí lo pasábamos bien. Y construimos una capilla también ahí. ¿Se hacían bautizos? Sí. ¿Bodas? Bueno, bodas no. Bautizos y misa y era muy bonito. ¿Hicieron actos culturales en la parcela? Actos culturales, bueno, baile nada más. Baile. Yo les enseñé a bailar a las muchachas. Y hicimos unos uniformes, ¿no? Una falda así, con una blusa griega, quentití, y bailaban. ¿Y los niños intervenían en esos actos? Sí. Tú les enseñabas poesía, ¿te acuerdas? Ajá. Oh, pues así, porque zapaos, tercena, Dilo, pues. Sí, dilo. Και θα ζούμε μήνες, χρόνους χωρισμένοι, άφησε να πάρω κάτι κι από σένα. Γαλανή πατρίδα πολύ αγαπημένη, άφησε μαζί μου φυλακτό να πάρω, για την κάθε λύπη, κάθε τι κακό, φυλακτό από αρρώστια, φυλακτό από χάρο, μόνο λίγο χώμα ελληνικό. Κι αν το ριζικό μου έρημο και μαύρο μου γράψε να φύγω και να μην γυρίσω, τη στερνή πνοή μου σένα θα να δώσω, το στερνό φιλί μου σε σένα θα να αφήσω. Χώμα ευλογημένο, χώμα ελληνικό.
Madre, ¿tú tienes nietos? Yo sí tengo. ¿Cuántos? Tengo yo 8, ¿eh? Ajá, nómbralos. 2 de Mariquetti, Ajá, y, 1 de Juanita, ajá, 3, 2 de Mima, ajá. 2 hembras, y 2 de Jorge. ¿Cómo se llaman tus nietos? El de Mariquetti se llama Ignacio Histerio, el de Juanita Antonio, el de Mima Marián y María Valentina, y el de Jorge Antonio y Jorgito. ¿Y ellos dónde están ahora, madre? Ahora están en Miami. Ajá. ¿Y los otros? ¿Cuál otros? Juanita. Ellos están en España. Madre, ¿a ti te gusta vivir aquí en Venezuela? ¿Cómo te acostumbraste a vivir en Venezuela? ¿Cómo fue tu primera impresión? ¿Cómo asimilaste las costumbres venezolanas? Bueno, al principio no me gustaba nada. Yo lloraba mucho. Hasta que naciste tú y me dediqué a mi hija, es la primera, ¿no? Entonces empecé a olvidar. Y después empezamos a tener amigos. Teníamos el señor del Banco de Venezuela, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Martínez. El otro, el que era más antes, bueno. Y empezamos y nos reuníamos también en la parcela, en San Antonio. Venían griegos de Caracas, lo pasábamos bien. ¿Ustedes conservaron sus costumbres? Claro. ¿Qué conservaron? Costumbres de comida, de religión, el idioma. Mi esposo decía, en la casa se habla nada más griego. Y castellano lo van a aprender en la escuela y con los amigos, en la calle. ¿Cómo celebraban las fiestas religiosas? Igualito como en Grecia. ¿Cómo? ¿Cómo? La Pascua. La Pascua, Christos Anesti. Hacíamos huevos rojos, culuraca. Bueno. Magiricha. Magiricha. ¿Qué tú armías? Tuarni. Arnipsitos de Sula. ¿Y las navidades? Las navidades en la casa con la familia. ¿Qué comían en las navidades? En las navidades comíamos pernil al horno, ¿no? ¿Y hallaca? ¿Y hallaca? Hallacas. Cuando al principio nos trajeron en la tienda, porque la gente se acostumbraba, cuando hacían hallacas te traían de regalo 2 hallacas, y nos traían aquí está el regalo de hallacas en la tienda, y nosotros lo veíamos, decíamos, ¿qué es esto? En una hoja de plátano así, y no lo comíamos, lo regalábamos, pero después nos acostumbramos y nos gustaba mucho la hallaca. Hay una anécdota que tú siempre repites, que es una costumbre que tenía el venezolano de aquella época con respecto a la familia. Ajá. ¿Cuál es? Que tenía 2 mujeres. Tenía la esposa. Eso sí consta. Tenía la esposa y a la querida. Y un día venía con los muchachos del matrimonio y compraba la tienda, le compraba ropa y sombrero, porque todos los muchachos, los pequeños en aquella época usaban sombrero. Y después el otro día venía con los hijos de la querida y les compraba también. Claro, y eso no te gustaba, por supuesto. Claro que no. ¿Y cómo fue la adaptación con el colegio de tus hijos? ¿Los ayudaste en el colegio? Sí. Como maestra. No, pero ustedes iban a un colegio de monjas, Santo Ángel. Era muy bueno.
y aprendían bien. ¿Y así tú pudiste aprender mejor el castellano? ¿Ah? ¿Así aprendiste mejor el castellano? Yo, claro, yo las tareas con ustedes, sí. Y mi papá, ¿cómo aceptó el estar aquí en Venezuela? ¿Qué te decía él? Nosotros, cuando nos fuimos de Venezuela, él le dijo a mi papá, De Grecia. de Grecia, mire, Peseré, ¿cómo se llama? No te preocupes, nosotros nos vamos a quedar 3 o 4 años, ni un día más allá, y después volvemos para Grecia. Pero no, pues se pudo. Nos devolvimos después de 10 años. Yo me fui para ver a mis padres. Después de 10 años. ¿Y cuántos años tienes en Venezuela ya? Yo tengo... 60. ¿Cuánto? 65. 65. Bastante, ¿verdad? ¿Y ya consideras que Venezuela es tu patria, tu segunda patria? Claro, claro. Yo viví más en Venezuela que en Grecia, Claro. porque llegué muy joven y... Háblanos un poco de la experiencia de los matrimonios de tus hijos. ¿Fueron por la iglesia ortodoxa? ¿Fueron por la iglesia católica? ¿Cómo fueron? Todos mis hijos se casaron por la iglesia ortodoxa, pero no se casaron con griegos. Tú te casaste con un colombiano, Juanita con un español, Lima con un portugués y Jorge con una descendencia alemana. Pero todos se casaron en la iglesia ortodoxa. ¿Y todos fuimos bautizados? Claro, en la iglesia ortodoxa. Esto era, no se podía hacer de otra manera. Sí, yo cuando vivía en ellos cada 2 años, yo iba para Grecia para verlos. Pero después que se fueron no fui más. Ellos murieron, tú te los trajiste, ¿no? Ah, sí. Ellos vinieron como no tenían en Grecia otro hijo, hija, nada, porque yo era la única hija y 2 varones que estaban en Canadá y así. Y bueno, a ellos no les gustaba mucho, pero se quedaron aquí murieron. Durante muchos años, 10 años, ¿no? No me acuerdo, Sí, 10 Mariquita. años y después murieron los dos aquí. Ajá. Y mi papá, No, ¿verdad? 45 de casados, Ajá. ¿Y? 5 de novios. Ya llegaron los 50. Yo cargo aquí un anillo, es un brillante, ¿no? Y él me lo dio cuando él se fue al ejército. Y me puso esto en la mano y me dijo, tú me vas a esperar. Digo, claro que sí, te voy a esperar. Y aquí lo tengo todavía. Y los anillos de matrimonio también. Bueno, esto sí, lo de él, el mío y el de él. Sí. Pero, tú sabes, en Grecia no se podían casar antes de irse al ejército y así. Deberían primero irse al ejército, cumplir, y después se casaban. No era tan fácil. Yo creo que los mejores años de mi vida los pasé cuando entré en la academia pedagógica. Tengo muy bonitos recuerdos. 3 años. 3 años. Porque ahí ya no era como en bachillerato Yanopulu, Papachicos, aquí señorita Yanopulu, señorita Papachicos, no sé qué, era otra cosa. Bueno, era mixto. Sí, 1 año. Llegué en una escuela en Filadelfia, Kiria Meropi se llamaba, una escuela privada, 1 año. Y después me casé y me fui para Venezuela.
Bueno, porque estaba en Venezuela mi cuñado y tenía negocios y estaba muy bien económicamente. Y mi esposo había salido del ejército y bueno, todavía no tenía trabajo porque en Grecia tú sabes que primero tenía que irse uno al ejército y después casarse y hacer su vida, ¿no? Entonces mi cuñado le decía a él, a Donaki, Antonio se llamaba mi esposo, cásate con Donna y vénganse para acá, para Venezuela. Y así nos casamos y nos fuimos. Dos, una de mi nieto mayor, de Ignacio, del hijo de Marichetti, y una de Sergio. La grande se llama Anne-Marie y la otra Melissa. Mima, ¿qué te cuento? Bueno, era muy buena alumna. Se fue a una competencia, se llamaba, de matemáticas, que se hizo primero entre gimnasia, metaxilla por gimnasia, que me da pique a nivel nacional, pique los teques, ¿no? Sí. Y la ganó en una competencia de matemáticas. Era muy buena alumna. Se casó con José Alberto, era un muchacho portugués, ingeniero civil, pero se mató en un accidente. Se quedó viuda jovencita y después se casó con Enrique. Del primer matrimonio tuvo dos hijas, a Marianne, que es religiosa, y María Valentina. Sí, ella lo quiso, ella lo tenía así. Y la otra es ingeniero de químico. Sí. Pero Mariana es profesional también. Sí, se graduó de la universidad, y, socióloga, ¿qué? Psicóloga y después se hizo monja. Bueno, para Grecia nada porque yo no tengo nadie ahora en Grecia. Pero para Venezuela yo le quiero mucho porque más tiempo he vivido en Venezuela que en Grecia porque llegué muy joven y le deseo lo mejor.